Hola de nuevo, compañeros. Como siempre les agradezco que me sigan ustedes acompañando en este su curso Matemáticas desde cero. La semana pasada yo, como ustedes lo se conocen y lo saben perfectamente, tuve que hacer un video de redención, ya que mi cámara y los componentes con los que cuento para poder hacer la grabación de estas sesiones, vamos a decirlo así, no han colaborado adecuadamente conmigo. Nuestra relación es complicada. Por lo tanto, tuvimos que eh, volver a repetir el tema de la semana 11 en la semana 12 y finalmente durante la semana 12 no tuve tiempo de concluir el tema correctamente. Ahora sí, vamos a dar pauta para la conclusión de aquel tema que era la introducción a las desigualdades y empecemos con un breve recordatorio. Ustedes de la sesión anterior podrán notar que yo, su docente, Víctor Pérez, y nadie más, esto no lo van a encontrar en literatura, no es presunción, es simplemente no quiero que se vayan con la idea de que esta es una expresión formal de cómo analizamos a los signos comparativos, no, para nada. Es simplemente una clasificación informal. Tenemos dos tipos de signos comparativos. Hay unos a los que llamo excluyentes y otros a los que yo llamo incluyentes. Démonos cuenta por qué. El igual, el mayor que y el menor que satisfacen un único evento comparativo entre dos números enteros. Mientras que, conocemos de la sesión anterior, el mayor o igual que y el menor o igual que satisfacen de manera simultánea dos eventos comparativos. Ahora, la intención de aprender todo esto es simplemente observar el comportamiento o analizar el comportamiento de las comparaciones dentro de la recta numérica entera, ya que tenemos de por medio otro tipo de elementos. Es decir, además de que trabajamos con enteros positivos, que ya los conocemos más que adecuadamente, ahora tenemos que introducir a los enteros negativos. Y es por eso necesario la introducción de dos signos comparativos nuevos. Vamos a dar conclusión entonces a la explicación en la recta numérica del signo menor o igual que. Entonces, nuevamente para darle continuidad al tema que vimos la semana pasada, solo les quiero refrescar el conocimiento obtenido. A ver, ustedes recordarán que cuando trabajamos con esos nuevos signos comparativos, tenemos que estar lidiando con dos eventos comparativos simultáneos. El primer evento comparativo para la situación de el menor o igual que es expresar una comparación que involucre únicamente al menor que. Es decir, comparamos dos números enteros, C y D, y se entiende que C es menor de manera posicional con respecto a D. Esto lo podemos describir sin ningún inconveniente a través de una recta numérica. Ustedes pueden observar que en esta recta numérica arbitraria encontramos dos números. Yo no establezco bajo ninguna circunstancia ningún tipo de orientación o tendencia de crecimiento. Simplemente lo que tenemos que recordar es que de izquierda a derecha tenemos números mayores en términos posicionales. Recuerden, cuando trabajamos la idea de un número mayor o un número menor dentro de los números enteros, lo que ya debemos traer con nosotros, el bagaje principal que debemos estar cargando, es la idea de que los valores se convierten ahora en posicionales. Decimos que números más pequeños se encuentran
por la izquierda, números más grandes se encuentran por la derecha dentro de la recta numérica. Y ese es el caso para C y D. C es un número más pequeño con respecto al valor de D y por lo tanto se satisface este primer evento comparativo. Ahora, recuerden, estamos disponiendo de dos eventos comparativos simultáneos, tal que cuando yo expreso C igual a D, quiere decir que existe también este evento dentro de la recta numérica. Es decir, encontramos una ubicación o un punto dentro de la recta numérica que nos puede expresar la igualdad. Es decir, en el punto donde se localiza el número C, también podemos localizar al número D. Como saben, debido a que son eventos simultáneos, tenemos que fusionar tanto esta expresión de la recta como esta expresión de la recta. En esta primera instancia yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tanto C como D son variables. Por lo menos una de estas variables debe tener valor numérico, para que así yo le pueda dar la interpretación combinada de ambos eventos comparativos. Entonces regálame por favor un momento. Tenemos por instancia este ejemplo. Primero preguntémonos verbalmente qué es lo que nos pide esta ecuación. Recordemos, cuando involucremos signos distintos al igual, las vamos a denominar desigualdades. Parecerá algo redundante, parecerá algo mundano, pero quiero que ustedes también ya tengan esa idea cuando estemos trabajando con esta clase de ecuaciones. Obviamente, como se trata de una introducción, es decir, una embarrada al tema, no le voy a elevar la complejidad a este tipo de expresiones. Por lo tanto, nada más entendamos cómo diferenciar entre ecuaciones. Si tienen un signo igual de por medio, decimos que son igualdades. Si tienen un signo completamente distinto al igual, expresamos entonces que son desigualdades. Ahora sí, retornando a este ejercicio numérico. Yo les mencionaba, démosle expresión verbal a esta ecuación. ¿Qué dice? Vamos a dejarlo de este lado. Lo que nos expresa la ecuación es: busca números enteros obviamente C, que es la variable, busca números enteros C que sean menor o iguales, que sean menor o igual, ay, disculpen ustedes, igual, que sean menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos compete es trasladar esta idea verbal en una idea gráfica a través de nuestra herramienta favorita, por lo menos para analizar números, la recta numérica. Entiendan entonces, tenemos dos eventos comparativos. El primer evento comparativo es C menor que 2, mientras que el segundo evento comparativo es C igual a 2. Ya saben, yo expreso primero una recta numérica arbitraria donde ubico con una bolita hueca la posición del número que estoy analizando en esta primera desigualdad. Ya que recordemos, si yo tomo este valor
para poder analizar la desigualdad, a lo que voy a llegar es a un error, o más tradicionalmente conocido como un absurdo. 2 no puede ser bajo ninguna instancia menor que 2. Por lo tanto, es que dejamos expresado de manera gráfica que el 2 no se puede utilizar para dar solución a esta desigualdad. Ahora, entendamos algo rápidamente. ¿Quiénes son los números más pequeños con respecto a 2? Nosotros conocemos posicionalmente que todos los valores numéricos que aparecen por la izquierda del 2 van a ser menor a dicho número. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, 1 para desarrollar la comparación, satisfago la desigualdad. Si yo elijo 0 para expresar la desigualdad, igualmente satisfago la ecuación. 0 es evidentemente menor que 2. Y así me puedo seguir sucesivamente. Puedo llegar hasta el menos 1000, por decir algo. Y de todas maneras voy a seguir satisfaciendo la ecuación. Es claro y más que evidente que de manera posicional, menos 1000 es menor a 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es expresar dicha tendencia a través de mis acotaciones, que ya también se volvieron conocidas de la sesión anterior. Ustedes saben, yo lo que hago primero es expresar la tendencia de crecimiento de los números menores a 2, es decir, que van a menos infinito, y además, con un rayado en diagonal, yo lo que digo es que por la izquierda de 2 se encuentran todos los números menor a este. Ahora, vámonos con la igualdad. De nueva manera, vieja conocida, y es la ecuación más fácil de expresar dentro de la recta numérica. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es, con una bolita rellena, es decir, donde habita o el punto donde existe la variable c, también va a ser el punto donde existe o donde habita el número 2. Recordemos que para ambos casos, tanto esta recta numérica como esta recta numérica son completamente arbitrarias. Yo no denoto graduación ni nada por el estilo. E inclusive ya ven que se hace más engorroso. Si vamos dándole graduación y asignamos ambas direcciones de crecimiento, no. Nos ahorramos todos esos pasos para que nosotros tengamos buena orientación de hacia dónde van nuestros resultados. ¿De acuerdo? Además, se me olvidaba expresar otra cosa. Siempre que nosotros tengamos en cuenta que son dos eventos comparativos simultáneos, la conjunción o también va a ser acto de presencia. Es decir, ocurre el evento 1 u ocurre el evento 2. Yo sé que expresé la conjunción o, pero es la manera, vamos a decirlo así, verbal y contextual de decir, ocurre este o se presenta este. Ya dejo de lado esta idea. Ok, nuevamente, a pesar de que estoy expresando gráficamente el resultado de ambos eventos comparativos, también hace acto de presencia la conjunción o. Por último, hay que combinar ambos eventos comparativos en una única recta numérica. Por lo tanto, saco un color diferente y lo que va a pasar es que al combinar la bolita hueca con la bolita rellena, va a predominar la bolita rellena.
ya que arrastramos esta idea, ahora tenemos que arrastrar la acotación que expresa todos los números menores a 2, es decir, nuestro rayado en diagonal. Sobre la bolita rellena coloco el valor que satisface la desigualdad y finalmente yo expreso la tendencia de crecimiento de los valores que me van a satisfacer esta ecuación. Y listo, hemos llegado al resultado de la desigualdad. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una manera muy ortodoxa de resolver ecuaciones. Generalmente estamos muy acostumbrados a que el álgebra nos va a llevar a todos lados. Es decir, acomodo números, hago malabarismo con ellos, multiplico, divido, hago mis chunches y obtengo el resultado. Sin embargo, para el caso de las desigualdades, es más evidente observar el resultado de manera gráfica que presentarlo de manera algebraica. Démosle espacio ahora a una desigualdad que involucre el menor o igual que asociado a la comparación entre C y un número negativo. Otra vez, solo porque estamos aprendiendo a utilizar este tipo de desigualdades, me doy la oportunidad de expresar verbalmente qué es lo que quiero encontrar. ¿Sale? Y, de nueva cuenta, ¿qué es lo que digo con esta ecuación? Lo que la ecuación me pide es, busca los números enteros, voy a abreviar enteros con Z, los números enteros C tal que sean menores o igual a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, retomemos nuevamente para encontrar la solución gráfica, por lo menos a esta desigualdad. ¿Qué es lo que yo tengo que expresar? Primero, recordemos, estamos tratando dos eventos simultáneos de comparación. Es decir, tengo la desigualdad C menor que 5, conjunción O, y el segundo evento comparativo es C igual a 5. ¿Sale? Entonces, abordemos el primer evento comparativo. ¿Cómo lo analizamos gráficamente? Primero, ubicamos una recta numérica arbitraria. Aún no le ofrezco tendencia de crecimiento. Simplemente establezco que en un punto cualquiera de esta recta numérica, dicho punto especificado con una bolita hueca, voy a repetir nuevamente el porqué de la bolita hueca. La bolita hueca nos expresa que este número no puede ser tomado en consideración. ¿Por qué? La circunstancia es que si yo tomo al 5 para expresar la desigualdad, esto nos lleva a un error. 5 menor que 5 no es posible. ¿De acuerdo? Lo que podemos entender es que llegamos a un absurdo. Por lo tanto, dejamos manifestado, por lo menos de manera gráfica, que el 5 no está sujeto a ser una solución de la igualdad. Ahora, analicemos nuevamente. ¿Qué es lo que ya conocemos?
Por la derecha del número 5 aparecen números cada vez más grandes. Pero por la izquierda del 5 van a aparecer números cada vez más pequeños. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, 4 menor que 5, satisfacemos la desigualdad sin ningún inconveniente. Tomo por ejemplo 0 menor que 5 y nuevamente sigo satisfaciendo esta desigualdad. Otro ejemplo, tengo yo menos 4 que es menor que 5. Y sí, posicionalmente el menos 4 es menor que 5. Otra vez, tomo un ejemplo ahora muy absurdo, que vendría siendo, tomo menos 10.000, que es menor que 5. Y claro, efectivamente, posicionalmente hablando, menos 10.000 está más alejado por la izquierda con respecto al valor del número 5. Bien, entonces, ya que entendimos que todas las soluciones a esta desigualdad aparecen por la izquierda del número 5, lo que procedo a hacer es expresar la tendencia de crecimiento de dichas soluciones. Es decir, nos vamos a trasladar al menos infinito. Y además, con un rayado en diagonal, lo que voy a hacer es externar que por la izquierda del 5 ubico a todos los números enteros C que me permiten satisfacer este primer evento comparativo. Nuevamente retomamos la conjunción O y expresamos la igualdad en la recta numérica. Y digo, en el punto donde encuentro la variable C, también coexiste el número 5. Es decir, ambos se ubican en la misma posición dentro de la recta numérica. Y ese evento lo hago notar por una bolita rellena dentro de una recta numérica arbitraria. Ya por último, para conjuntar ambas soluciones en lo que yo llamo de manera coloquial, otra vez, estos términos son inventados por mí, no los van a encontrar en ningún libro porque sé que este es un curso informal de matemáticas. Mi intención aquí, recuérdenlo compañeros, no es que vengan a darme demostraciones, establecer teoremas, repetir corolarios o axiomas como si fuéramos cotorros. No, para nada. Es que yo me vuelva el traductor de ustedes para entender mejor los números. Sale. Entonces, conjuntamos ambas soluciones de estos eventos que van a ocurrir de manera simultánea. Otra vez, con un color diferente, expreso una recta numérica completamente arbitraria. ¿Y qué es lo que digo? Que al conjuntar la bolita hueca con la bolita rellena, va a predominar la bolita rellena. Entonces, en la posición donde se encuentra la bolita rellena, voy a ubicar al número 5. Y, finalmente, del primer evento comparativo, extraigo la expresión de los valores por la izquierda. Ups, ustedes disculpen. Estoy trabajando 5 como si tratara de un número positivo. Discúlpenme. Eso vamos a arreglarlo nada más con un cambio de signo. ¿Sale? Discúlpenme. Apenas me acabo de dar cuenta que tenía que trabajar con un número negativo y sin embargo lo que hice fue haber trabajado con un número positivo.
No se preocupen, ahorita les voy a dar un ejemplo con un número negativo, para no volver a dar más explicaciones, ¿sale? Ya saben, cuestiones de que se nos va el jitomate dentro de las clases, compañeros. Ustedes disculpen. Entonces estaba reiterando. La acotación que manifiesta a los valores numéricos que son menores a 5 va a estar representado por un rayado en diagonal. ¿Sale? Estos son todos los números menores a 5. Números enteros. Recuerden, enteros. Y, por último, expreso la tendencia de crecimiento de dichos números menores a 5. Y listo. Hemos dado solución. Ahora sí, ya habiendo corregido el signo negativo a C menor o igual que 5. Recuerden, compañeros, lo que pasó aquí es que yo me equivoqué en el momento de trasladar los valores que aparecen en esta desigualdad de aquí, cuando los analicé ya como evento 1 y evento 2. Fue una cuestión de que me comí el signo, no fue intencional ni tampoco es con la misiva de confundirlos más. Ahora sí, trabajemos con un ejemplo con negativos. Ahora sí, prometo, so pena de que ustedes me castiguen a través del correo electrónico, que no voy a comerme el signo negativo. Sale. Entonces, voy a trabajar con esta ecuación. C menor o igual que menos 6. ¿Sale? Ok, hasta ahí perfecto. Pero, señor, ¿qué significa eso? Excelente pregunta, compañeros. Lo que quiero interpretar entonces es, busca los números enteros, bien importante, enteros, C, tal que sean menores o igual a, ahora sí, menos 6. ¿Sale? Entonces, reitero, tenemos que satisfacer dos eventos comparativos simultáneos. El primer evento comparativo corresponde a C menor que menos 6 y el segundo evento comparativo externa una igualdad donde C es igual a menos 6. Bien, entonces, localizo yo en una recta numérica arbitraria la posición del menos 6. Esto auxiliándome de una bolita hueca. Recordando que la intención es sobre explicar que el valor de menos 6 yo no lo puedo tomar para satisfacer la ecuación porque me lleva a un error comparativo. Sale. Ahora sí, como estoy trabajando con números negativos, lo que tengo que recordar otra vez es mi tendencia de crecimiento dentro de la recta numérica para los números enteros. La voy a apuntar rápidamente aquí solo como auxiliar y posteriormente la voy a borrar. A la derecha del menos 6 aparecen números enteros cada vez más grandes, posicionalmente hablando. A la izquierda del menos 6 aparecen números cada vez más pequeños. Recuérdenlo, posicionalmente hablando. Entramos al territorio de los enteros y ya perdemos completamente la idea de orden. Tenemos que establecer una referencia arbitraria, como se los expliqué, que es el 0, y el valor de que un número sea mayor o menor se establece posicionalmente. Por lo tanto, los números que aparecen a la izquierda del menos 6, por poner un ejemplo, que sería el menos 7, satisface sin ningún inconveniente esta desigualdad. Menos 7, posicionalmente hablando, es menor que menos 6, sin ningún inconveniente. Establezco otro ejemplo de comparación.
pongo por ejemplo menos 12, que es igual a menos 6. Y efectivamente, posicionalmente hablando, el menos 12, vamos a llamarlo de esta manera, es un número mucho más negativo, porque está cada vez más despegado del 0 por la izquierda, con respecto al menos 6. Y por ello, es un número más pequeño, posicionalmente hablando. Y ya por último, como siempre, es tradición, un ejemplo ridículo, tengo la comparación menos 30.000 menor que menos 6. Ups. Y efectivamente, el menos 30.000, posicionalmente hablando, es más pequeño con respecto al menos 6. Ya dejamos esa idea agotada, entonces, externo con mis acotaciones, lo que está ocurriendo. Digo que por la izquierda, con diagonales, me aparecen los valores de los números enteros que van a ser menor a menos 6. Ya que hice eso, finalmente expreso mi tendencia de crecimiento. Es decir, números cada vez menores a menos 6 van a crecer hacia menos infinito. Recuerdo la conjunción o, también aquí abajo, o, de manera gráfica, ¿cómo expreso la igualdad c igual a menos 6? Recuerdo, es una bolita rellena para establecer que en ese punto sí puedo tomar el valor que aparezca. En este punto coexisten la variable c y el número menos 6. Ya para acelerar la solución, simplemente recuerdo que tomo esto y lo conjunto. Bolita hueca y bolita rellena, la que predomina es la bolita rellena. En la posición de la bolita rellena, tomo el primer número que satisface mi desigualdad con signo comparativo incluyente. ¿Sale? Menos 6. Mientras que de el evento comparativo 1, retomo la acotación que me expresa los números más pequeños que existen a la izquierda de el menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es simplemente reproducir la acotación y, por último, mi tendencia de crecimiento. Recuérdenlo, cuando yo hablo de tendencia de crecimiento, quiere decir que si yo me vuelvo, vamos a decirlo así, un personaje que puede vivir dentro del pizarrón, yo puedo caminar por la izquierda y no voy a encontrar un último elemento negativo. ¿De acuerdo? Me podrá tomar toda la eternidad y sin embargo no voy a poder alcanzar el último elemento dentro de la recta numérica. A eso me refiero con tendencia de crecimiento hacia el infinito y para el caso específico hacia el infinito negativo. Estoy ya muy contento de por fin haber agotado el tema de la introducción a las desigualdades, porque era el ancla que me impedía poder entregarles esta idea que la considero muy importante. A lo mejor para algunos de ustedes podrá parecer un poquito, vamos a decirlo así, convulsa por todo lo que aparece dentro del pizarrón, pero lo voy a, como digo siempre, desmenuzar de la mejor manera posible para que ustedes entiendan qué rayos está pasando con todos estos jeroglíficos. Bueno, entendamos ahora un nuevo y novedoso artilugio matemático al que yo voy a llamar valor absoluto o también lo puedo conocer como módulo.
dependiendo de los libros a los que ustedes se aproximen. Ahora, voy a dar una expresión más o menos no formal, pero sí abstracta de lo que yo pienso que es el valor absoluto. Voy a trabajarlo por dos aproximaciones. La definición de este nuevo elemento matemático con el que luego nos vamos a ocupar. A ver, en una primera instancia, yo observo al valor absoluto no como una operación, sino como un recurso matemático condicional, es decir, porque opera a través de eventos, como lo pueden observar aquí en su descripción más, vamos a decirlo de esta manera, detallada, opera de manera condicional a través de dos eventos y además devuelve el valor positivo de cualquier número entero a. Ahora, ustedes imagino que van a decir, por favor, repítamelo en cristiano. Claro, sin ningún inconveniente. Quiero que prestemos atención por un momento. Ustedes, como ya saben, les recomiendo, dejen de apuntar, dejen de lado su libreta, su lápiz o su bolígrafo y pongamos atención por un momento a lo que nos atañe dentro del pizarrón. Yo para expresar esta nueva herramienta matemática voy a utilizar barras paralelas alrededor de una variable entera, es decir, una variable entera a. O también, en otra literatura, me puede aparecer como ABS, que podríamos decirlo es como la abreviación de absoluto, y entre paréntesis aparece el número entero al que le estoy aplicando esta herramienta. Recuerden, expreso yo al valor absoluto y me está diciendo aplica esa herramienta matemática. ¿Sale? Ahora, ¿por qué digo que es condicional? Porque depende de las circunstancias que rodean al número entero a que se encuentra bajo estudio. Léanlo de esta manera. Es muy desafortunada la expresión de esta nueva herramienta del valor absoluto, pero es la taquigrafía que nos ha donado la matemática. Sin embargo, para eso tenemos la palabra, que me permite externarles cómo yo interpreto esta herramienta. A ver, yo la leo así de esta manera. Dice, aplica el valor absoluto y devuélveme a siempre y cuando el número original sea 0 o sea un número entero positivo. Aunque, en el caso contrario, si el número a bajo estudio es negativo, es decir, menor que 0, recuérdenlo, cuando yo digo negativo es que el número es menor que 0. Entonces, reitero, si el número que estoy estudiando no cumple con que es positivo o 0, lo que me dice es, entonces, multiplica menos por el número entero negativo bajo estudio. Ahora sí, de esta manera, cualquiera de estas circunstancias te van a devolver un número entero positivo. Ahora, yo quiero que entiendan lo siguiente, compañeros, y me estoy adelantando a un tema que vamos a evaluar muy probablemente en unas pocas semanas o la semana que viene. La verdad no sé cómo esté mi itinerario,
con respecto a cuándo vamos a trabajar lo que se llama leyes de los signos, porque todavía tenemos que abordar las propiedades de las operaciones básicas. Entonces, como un preliminar, llévense lo siguiente. En una multiplicación que involucra dos signos negativos, es decir, imagínense la multiplicación de un número negativo y otro número negativo, nos va a dar un número positivo. Eso es como un spoiler, es nada más una probadita de lo que vamos a entender cuando abordemos leyes de los signos. ¿De acuerdo? Otra vez, yo sé que ustedes siempre observan esto como si fueran inscripciones marcianas, pero trabajemos con un ejemplo numérico para que quede más aterrizado. Entonces recordemos, estoy trabajando la primera definición informal de esta nueva herramienta a la que a la que la literatura denomina valor absoluto. Entonces, retomo su expresión matemática más desarrollada. De aquí para el real, vamos a estar trabajando básicamente con esta expresión. Me gusta porque es la más común en literatura y además, cuando yo aporto la expresión ABS, hay de por medio letras que se pueden confundir y estamos aprendiendo matemáticas. Entonces me quiero ahorrar las ambigüedades. Entonces recordemos. El valor absoluto depende de una expresión circunstancial. ¿Qué dice? Devuélveme A siempre y cuando el número entero bajo estudio sea mayor o igual que 0. Devuélveme menos A siempre y cuando el valor bajo estudio sea negativo, que también se puede decir que es menor que 0. Recuerden, el que yo diga menor que 0 o negativo es una equivalencia. ¿Sale? Espero que eso les pueda quedar claro. Vamos con un ejemplo numérico, como yo les mencionaba. Tomen ustedes, disculpen un momento, por favor. Tomen ustedes por instancia el valor absoluto de 6. ¿Sale? Yo analizo el 6 y me puedo dar cuenta que satisface el primer evento circunstancial. Es decir, si yo coloco 6 donde aparece el evento comparativo de arriba, es decir, que 6 es mayor o igual que 0, me voy a dar cuenta que estoy satisfaciendo, ¿sale?, esta desigualdad. Claro, es un hecho. 6 sí es mayor que 0. Sin embargo, 6 no es igual que 0. Aunque recuérdenlo, por su naturaleza incluyente, si se cumple una u otra circunstancia, eso quiere decir que estoy satisfaciendo la ecuación. Recuerden, para poder llegar a el análisis de esta herramienta matemática, nosotros ya debimos haber digerido absolutamente cómo trabajan las desigualdades. Si no comprendemos eso, compañeros, nos va a costar mucho trabajo interpretar algebraicamente qué es lo que está pasando con el valor absoluto. Y es aquí donde me detengo como cada semana a reiterarles
que ustedes tienen el Google Classroom, así como Google Meet y mi correo electrónico completamente abiertos a ustedes. Pierdan por favor ese miedo a que el profesor es la persona que tiene la sartén por el mango. Yo, desgraciadamente, que también soy estudiante, me encuentro con esa clase de, vamos a decirlo así, actitudes repugnantes de personas que enseñan en el sistema universitario de educación pública. Entonces, en mi afán de no convertirme en esa clase de monstruo docente, es más, ni siquiera puede recibir la palabra docente, simplemente es una persona que por razones desafortunadas está trabajando en el ámbito colegiado y pues se observan llenos de poder. Pero dejando de lado el sermón, les reitero, pierdan ese miedo a preguntar. ¿Sale? Entonces, recordemos, ya me di cuenta que satisface, al menos, vamos a darle inclusive más descripción a este desarrollo algebraico del valor absoluto. Es muy desafortunada la manera en cómo la matemática describe a veces las cosas, porque me faltan palabras, me faltan más extensiones del lenguaje para yo poder entenderlo. Pero para ese caso tenemos nosotros nuestra creatividad. Y me pregunto, ¿se cumple 1 o se cumple 2? Me doy cuenta que si yo coloco 6 dentro de la expresión del evento 2, esto me va a llevar a un error comparativo. Por lo tanto, estoy, vamos a decirlo así, comprobando, mas no demostrando, compañeros. Aquí no estamos demostrando nada. Eso requiere de un nivel de abstracción un poquito más elevado, con el cual yo no cuento, desafortunadamente. Estamos nada más comprobando que 6 no es menor que 0, por lo tanto llegamos a un error comparativo. Y me doy cuenta que estoy satisfaciendo a todas luces y sin ningún problema el primer evento comparativo. Por lo tanto, lo que me va a devolver el valor absoluto es el número en sí mismo, sin alteraciones ni ningún otro tipo de cambios. ¿Sale? Entonces, el valor absoluto de 6 es igual a 6. Trabajemos entonces con el caso contrario, que sería un número negativo. Tomo entonces la iniciativa de trabajar con un número negativo y observo que al aplicar valor absoluto al menos 5, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hagan de cuenta que es... Bueno, es que de esta manera trabajan las computadoras. Las computadoras trabajan a través de lo que nosotros llamamos algoritmos. Y los algoritmos siempre o generalmente son condicionales. ¿Eso qué me quiere decir? Condicional es, si ocurre esto, entonces haz aquello. O, en un caso contrario, si no ocurre esto, entonces haz aquello. Vamos a observarlo bajo esa misma perspectiva. Entonces, me pregunto, ¿se satisface el evento 1? Lo dejo nada más abreviado de esta manera. ¿Satisfago el evento 1? A ver, vamos a ver. Entonces, donde yo veo A, coloco menos 5. ¿Es menos 5 mayor o igual que 0? Pues no, esto es un error comparativo. Esto no tiene ningún sentido. Bajo ninguna circunstancia el menos 5 es mayor o igual que 0. Esto representa un error comparativo. Entonces dice, ok, ya que no se pudo satisfacer el primer evento comparativo, ¿se satisface el segundo? A ver, vamos a analizarlo. Me pregunto, menos 5 es menor que 0, es decir, secuestré esta expresión, la segunda expresión que está aquí,
¿sale? Y donde veo A, coloco menos 5. Y digo, menos 5 es menor que 0. Y claro, efectivamente sí. Posicionalmente hablando, el menos 5 es menor que 0. ¿Sale? Entonces, ya que yo pude satisfacer el segundo evento comparativo, ¿qué es lo que me exige que yo haga para concluir la aplicación del valor absoluto? Me dice, lo que veas adentro, de mi valor absoluto, lo multiplicas por un signo menos. Entonces yo multiplico el menos 5 por un signo menos. ¿Y qué es lo que obtengo? Signo menos por signo menos me da un signo más. Por lo tanto, lo que obtengo es 5 positivo. Y regresamos entonces a la definición informal que yo les propuse al principio de este segmento. El valor absoluto nos va a regresar un número entero positivo, no importando que lo que esté adentro del valor absoluto sea o negativo, o positivo, o cero. ¿Sale? Es más, veamos el caso rápidamente para cero. Solo para despejar cualquier duda. A ver, tengo el valor absoluto de 0. Me doy cuenta que puede satisfacer el primer evento comparativo. ¿Por qué? Porque en el primer evento comparativo hay de por medio una igualdad. Y es más que claro que se puede satisfacer que 0 es igual a 0. Por lo tanto, tomo lo que aparece dentro de las barras paralelas y lo devuelvo de inmediato. Aquí nada más quiero hacer una pequeña, vamos a decirlo así, acepción matemática en la que les quiero conversar algo que me impresionó mucho de ustedes. Una compañera de ustedes durante la sesión de asesorías me dijo, es que el 0 vive en un limbo muy extraño. Así como puede ser positivo, así como puede ser negativo. Y esto es, como les digo, una acepción cultural matemática. Y yo me dije, caray, pues sí es cierto, es la verdad, es la verdad. O sea, si ustedes se dan cuenta, primero que todo, quede bien claro, el 0 no es vacuidad. Por favor, llévense eso de este curso, por favor. El 0 no es la vacuidad. Si yo multiplico, por ejemplo, un número positivo por 0, lo que yo obtengo es 0, que es un elemento neutro, por así decirlo, en términos de signo. Vamos a decirlo de manera caricaturesca, el 0 devora tanto el valor numérico como el signo. Si yo hago lo contrario, digamos, tomo un menos 9 y lo multiplico por 0, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente lo mismo. Consigo un elemento neutro en signo. ¿Por qué? Porque el 0 tanto devora al valor numérico, que es 9, como a su signo. Y por lo tanto, nos regresa un elemento neutro. Y es por eso que nosotros le otorgamos la cualidad de ser nuestro valor de referencia, obviamente completamente arbitrario, dentro de los números enteros. ¿Sale? Nada más se me hizo interesante mencionar esta pequeña anécdota cultural. Recuerden que les dije que íbamos a trabajar el valor absoluto a través de dos aproximaciones de definición completamente informal. Ok, podemos observar al valor absoluto también como
la distancia entre el número entero A, y 0. Cuando yo me refiero a la distancia, es básicamente uno de los conceptos que he venido trabajando a medida que nos mojamos los pies dentro del universo de los números enteros. No sé si se han dado cuenta que yo les menciono mucho la palabra magnitud. ¿Y por qué hablo de magnitud? Antes de seguir analizando el valor absoluto, otra vez, vamos a hacer espacio para un interludio, solamente breve. No quiero restarles más de su valioso tiempo. Es igual un ejemplo exagerado. Entonces, interludio. Tomen ustedes el número 150,000. Y tomen ustedes el número menos 150,000. O también lo podemos expresar verbalmente como 150,000 negativo. Vamos a darnos cuenta de algo. Posicionalmente hablando, este es el número mayor, el que está aquí, el positivo, y este es el número mayor. Sin embargo, si nos deshacemos de los signos que alteran su valor posicional, ¿con qué nos encontramos? Con la magnitud del número entero. Esto para mí es completamente revelador. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es la primera conexión, compañeros, entre los números enteros y su magnitud. Es decir, nos dan únicamente, vamos a decirlo de esta manera, en seco, cuánto vale el número entero en términos de valor, ¿sale? No en términos posicionales. En otras palabras, el valor absoluto le quita la cualidad posicional al número entero. Se la remueve completamente. Creo que eso es lo más valioso que nos podemos llevar de la sesión de hoy. Disculpen. Repito y reitero este concepto que pienso que es muy importante. El valor absoluto nos ofrece la magnitud de un número entero y remueve, ustedes disculparán, ya regresé, tenía que tener un mandado muy brevemente. Entonces les decía, compañeros, lo que valga la redundancia, lo que representa el valor asociado a la herramienta valor absoluto es que nos devuelve la magnitud del número entero y le quita su cualidad posicional. Sale. No se los voy a repetir más porque tampoco no es cuestión de fastidiarlos. Y ahora ustedes dicen, ah, caray, ¿cómo está eso que la distancia entre el número entero A y 0? Bueno, para esto otra vez tenemos que convocar a nuestra vieja conocida, que es la recta numérica. Veámoslo de la siguiente manera. Primero observemos la forma general y nos vamos a ejemplos específicos que ya trabajamos hace unos instantes. A ver, observémoslo de esta manera. Tienen ustedes, otra vez, una recta numérica completamente arbitraria. ¿Sale? Nada más voy a colocar una primero. Asuman por favor
que estamos trabajando con un número entero positivo, porque se encuentra a la derecha del 0. Y ahora lo que yo quiero saber es básicamente cuánto recorrido tengo que hacer yo. Escúchenlo bien. ¿Cuánto recorrido tengo que hacer yo? Recorrido numérico, obviamente. ¿Cuánto recorrido numérico tengo que hacer yo para llegar a el número entero positivo A? Ahora sí, va a entrar de por medio la graduación. Aquí esto no está a escala bajo ninguna circunstancia. ¿Sale? Simplemente son graduaciones completamente arbitrarias. ¿Sale? Entonces, el camino que yo tuve que recorrer, otra vez, hagamos esta analogía muy caricaturesca y burda, que nosotros nos convertimos en seres que vivimos en el pizarrón y podemos atravesar por cada una de las graduaciones que aparecen en la recta numérica. Y vamos para allá. Entonces caminamos, 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 caminamos. ¿Y con qué me encuentro? Con que el recorrido que hay entre 0 y A va a ser igual. Vamos a colocarlo en un color diferente. Retomo la idea. El recorrido. Ya que yo, ser que vivo en el planeta de los pizarrones, me tomé la molestia de caminar de 0 a A, yo te digo, el recorrido mide el valor absoluto de A. Esa es mi respuesta. ¿Sale? Es como, otra vez, ejemplos burdos. No quiero insultar su inteligencia, pero a veces son necesarios para poder aterrizar un tema. Si ustedes me dicen, yo el fin de semana recorrí 80 kilómetros, yo me voy a quedar. Ok, perfecto. Pero no voy a saber cuál fue su destino. Si ustedes me dicen, yo fui 80 kilómetros al norte, bueno, como yo vivo cerca de lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, bien puedo intuir que a lo mejor querían viajar a Querétaro. O si ustedes me dicen, viajé 80 kilómetros en dirección sur, a lo mejor yo puedo intuir que quisieron viajar hacia Cuautla, Morelos. Entonces, dense cuenta de esa analogía con lo que yo quiero tratar de interpretar aquí. No me importa en qué dirección me fui, lo que me importa es la distancia recorrida. ¿Sale? Es por eso que me tuve que hacer de este ejemplo burdo de viajar en carretera para poder aterrizar la idea. No importa si yo quiero viajar a Querétaro, no importa que yo quisiera viajar a las cercanías de Querétaro, no importa que yo quisiera viajar a las cercanías de Cuautla. Lo que me importa es que ustedes me den el valor asociado a la distancia que ustedes tuvieron que recorrer. Entonces, bajo esa idea de lo que único que me importa es la distancia recorrida, de nueva cuenta les reitero una disculpa por las interrupciones. Ahora yo puedo considerar en esta recta numérica arbitraria que estoy lidiando con un número entero negativo. Observemos, A aparece por la izquierda de nuestra referencia, que es el 0, y automáticamente puedo inferir que se trata de un número negativo. Nuevamente, nosotros como seres que habitamos en el planeta de los pizarrones, damos un recorrido hacia la ubicación de ese número entero negativo A. Y cuando ustedes me pregunten, ok,
¿cuánta distancia recorriste hasta A? Yo lo que les voy a responder es, recorrí el valor absoluto de A. Entonces, ya para finalizar este tema, trabajemos con los ejemplos que observamos en la primera aproximación al valor absoluto. Sale, entonces retomamos los ejemplos que ya utilizamos. Tengo entonces la expresión de 6 dentro de la recta numérica. Parámetro de para evaluar la posición dentro de la recta numérica, es decir, el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observamos que 6 positivo aparece por la derecha de el 0. Y entonces, si retomamos la idea principal de qué significa el valor absoluto como una distancia, yo digo, ¿cuál es la distancia recorrida de 0 a 6 positivo? No sé por qué es tan grande la recta numérica. Se debe a lo mejor a la costumbre. Digo, la distancia recorrida entre esos números es el valor absoluto de 6. Por lo tanto, lo que voy a recuperar es la magnitud del número, o sea, el valor 6. ¿De acuerdo? Si trabajo con el número negativo, que vendría siendo menos 5, si no mal recuerdo, menos 1, menos 2, no, perdón, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ahora sí, menos 5. Y me pregunto, ¿cuál es la distancia entre 0 y menos 5? Lo que yo puedo inmediatamente responder es que es el valor absoluto de menos 5. Por lo tanto, la distancia entre 0 y menos 5 va a ser igual a 5. Nuevamente, la herramienta valor absoluto nos devuelve únicamente la magnitud del número. Le resta toda noción posicional. Y es por eso que la podemos entender como la distancia entre 0 y el número entero A bajo estudio. Sale pues, compañeros. Ahora sí, ya dejo yo de estar restándoles de su valioso tiempo a todos ustedes. Como siempre, yo les reitero y por favor los invito a que se cuiden. La pandemia no se acaba simplemente porque ustedes no han sido contagiados. ¿De acuerdo? Sigan todas las medidas de prevención de su gobierno local y federal. Y por lo que más quieran, compañeros, al salir de su casa, utilicen cubrebocas. Y cuando regresen a su casa o vayan a comer sus alimentos, no se olviden, por favor, de lavarse adecuadamente sus manos. No los molesto más, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado para asesorías a través de Google Meet. Hasta pronto.